Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos sobre derivadas de orden superior y también hablaremos sobre la derivada implícita. Bueno, entonces, si nosotros consideramos una función f que es derivable dentro pues de su dominio, ¿listo? Entonces nosotros normalmente la vamos a representar, digamos, la derivada de f como f', ¿no? Esa normalmente se la representa así. Ahora bien, si f', digamos, bueno, perdón, esta f' pues va a vivir dentro del dominio también de la función, ¿cierto? Porque vendría siendo como la pendiente de la recta tangente. Bueno, eso en sí en el concepto, ¿no? Es decir, también vendría teniendo el mismo dominio. Ahora bien, si f', supongamos, es derivable nuevamente, ¿cierto? Entonces vamos a considerar aquí lo que se conoce como la segunda derivada de f. Es decir, anteriormente ya se había derivado una vez, ahora se podrá de pronto derivar una segunda vez, ¿no? Si eso es posible hacerlo. Entonces allí estaríamos hablando de la segunda derivada. O también se va a conocer como la derivada de orden 2 de f, ¿no? Y digamos, se va a denotar de la siguiente manera. La vamos a poder denotar como f'', o también la derivada de orden 2, ¿cierto? De f con respecto a x a la 2. Bueno, cuando dice con respecto a x a la 2, quiere decir que se derivó la función dos veces con respecto a la misma variable. Es decir, en este caso, con respecto a la variable x. Bueno, como es obvio, digamos, aquí se va a definir, digamos, o su definición formal es esta, ¿no? Es decir, la segunda derivada es igual, bueno, al límite cuando delta x tiende al infinito. Ahora ya no vamos a considerar la función, sino f', ¿cierto? F', bueno, de x más x al x, delta x, perdón, menos f de x y todo eso sobre delta x. Bueno, así se va a definir la segunda derivada, ¿no? Bueno, ahora bien, si nosotros vamos a considerar pues derivadas de orden superior, por ejemplo, se van a definir así. La tercera derivada, o también denominada como de orden 3, es la derivada que nosotros, bueno, vamos a considerar, digamos, si anteriormente habíamos sacado la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada será pues la derivada de la segunda derivada, ¿cierto? Es decir, se van a derivar tres veces, ¿cierto? Por eso se dice de orden 3. Por cada orden vamos a hablar de un proceso de derivación, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la tercera derivada, estaremos derivando la f'', ¿cierto? Si a la f'' le hacemos otro proceso, digamos, de derivación, entonces ya estaremos hablando de la derivada de orden 3. Bueno, y esta de orden 3 se va a denotar como la derivada, digamos, de orden 3 con respecto a x, perdón, de nuestra función de orden 3 con respecto a x tres veces, ¿cierto? Eso quiere decir lo que estaba explicando anteriormente, que se derivó la función tres veces con respecto a la misma variable, ¿cierto? Una primera con respecto a x, una segunda con respecto a x y una tercera con respecto a x. Ahora bien, si hablamos en general de la derivada enésima, ¿cierto? La enésima pues puede ser, digamos, mayores que 3, entonces la notación, digamos, ya no va a ser, por ejemplo, para f, digamos, para la tercera derivada estaríamos hablando de f''. No estaríamos hablando aquí, digamos, o no sería correcto decir que para la cuarta derivada estaríamos diciendo f''. No, sino que vamos a utilizar esta notación. Es decir, la derivada de orden n para n mayores que 3 la vamos a denotar como f a la n. Es decir, si estaremos hablando de la cuarta derivada, ¿cierto? Mayores que 3, recordemos, entonces tendríamos f a la 4, la siguiente sería f a la 5, la siguiente f a la 6 y así sucesivamente. En general, si nosotros hablamos de f a la n, ¿cierto? De orden n o la enésima derivada, también la podremos escribir como la derivada enésima de f
¿Con respecto a qué variable aquí? Con respecto a la variable x, ¿y cuántas veces se ha derivado? N veces. Bueno, es importante mencionar que para conseguir, digamos, resultados en cuanto a la segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada y así sucesivamente, debemos utilizar todos los métodos conocidos de derivación hasta el momento. Entonces, ahora vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Nos están pidiendo hallar, pues, y a la 4, ¿cierto? Que vendría siendo, pues, la cuarta derivada, ¿cierto? Entonces nos están pidiendo, pues, encontrar la cuarta derivada, digamos, si y es igual a toda esa expresión que está allí. Bueno, tenemos que hacer un proceso, pues, digamos, empezar por la primera derivada, segunda derivada, tercera y cuarta derivada. Entonces, para poder, digamos, encontrar y a la 4, ¿cierto? Entonces nos vamos a encontrar y'. Y', vamos a utilizar, pues, los métodos conocidos hasta el momento. Esto es un método, digamos, o el proceso para resolver, digamos, derivadas, donde, digamos, la expresión es de una expresión, digamos, polinómica. Recordemos que baja el exponente, es decir, me va a quedar 3 y este término bajaría un grado, es decir, me va a quedar x al cuadrado, más, aquí tenemos un 2, ¿cierto? Y ese 2 va a estar multiplicado, cuando derivamos esta expresión, bajaría el exponente, por eso aquí me va a quedar 2 por 2, y x bajaría un grado, entonces me queda así, tal cual, menos, y aquí tendríamos que bajaría el exponente que se sobreentiende que es 1, ¿cierto? Y bajaría un grado, ¿cierto? Es decir, me va a quedar x a la 0 y 5 por 1, entonces eso me va a quedar entonces 5. Recordemos que aquí pues me quedaría como decir x a la 0, ¿cierto? Y todo elemento a excepción del 0 elevado a la potencia 0, pues eso me da 1, es decir, 5 por 1 pues me va a quedar únicamente 5. Y ya sabemos también que la derivada de una constante es 0, ¿cierto? Entonces aquí, 2 por 2, aquí esto me va a quedar únicamente 4. Y ya sabemos que eso corresponde a la primera derivada. Bueno, vamos entonces ahora por la segunda derivada. La segunda derivada será el resultado de derivar la anterior, ¿cierto? Entonces ya hemos hecho el primer proceso, ¿cierto? Ahora lo vamos a hacer por segunda vez. Entonces tendríamos aquí que esto es igual, entonces baja el exponente, es decir, me va a quedar 3 por 2 y este x baja un grado. Entonces me queda únicamente como x a la 1. Se sobreentiende que si yo no lo escribo allí, está elevado al exponente 1. Bueno, entonces más, y aquí es el mismo proceso anterior, únicamente me va a quedar 4, ¿cierto? Y la derivada de una constante, eso es 0. Bueno, continuemos ahora con la tercera derivada. Entonces, y''. Es el resultado de derivar entonces la anterior derivada, ¿cierto? Hasta aquí van 2 veces derivadas, ¿cierto? Ahora haríamos un tercer proceso de derivación. Es decir, bueno, perdón, aquí no hicimos el resultado, 3 por 2, pues esto me da 6. Entonces, eso corresponde pues a la segunda derivada. La tercera derivada será pues el resultado de derivar esto, ¿no? Entonces aquí, como les venía comentando, se sobreentiende que es exponente 1, me va a quedar 6, bajaría el exponente, es como decir si me multiplicaría por 1, y este bajaría un grado, ¿cierto? Es decir, me quedaría como x a la 0, pero x a la 0 pues es como tener 1. Entonces, 6 por 1, pues únicamente me va a quedar 6, ¿cierto? Y resulta que acá tenemos una constante, y la derivada de una constante es 0. Bueno, hasta allí vamos encontrando lo que correspondería a la tercera derivada, y la cuarta derivada pues ya la vamos a simbolizar así. Recordemos que habíamos dicho que a partir de la tercera derivada pues ya se simbolizaba como
y a la 4, bueno, y a la 5, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Para la enésima derivada. Bueno, entonces para la cuarta derivada sería el resultado de derivar la tercera derivada. Y como la tercera derivada nos dio una constante, entonces resulta que la cuarta derivada vendría siendo 0. Bueno, y si nos pidieran aquí encontrar, por ejemplo, la quinta derivada, sexta derivada, séptima derivada, bueno, y así sucesivamente, de aquí hacia abajo, pues tendríamos que todas ellas nos van a dar igual a 0. Bueno, ahora vamos a desarrollar el siguiente ejemplo. Nos piden encontrar y', si y es igual a seno al cuadrado de x al cuadrado menos 1. Entonces, para ello, pues tenemos que encontrar la primera derivada. Bueno, y la primera derivada será igual. Entonces, aquí tenemos que aplicar entonces lo que sería la regla de la cadena. Entonces, vamos a derivar de afuera hacia adentro. Eso es lo que nos, digamos, en teoría, a lo que nos invita la regla de la cadena. Entonces, la función que predomina de afuera hacia adentro es la función, digamos, exponencial. Entonces, digamos, bajaría aquí el exponente, ¿cierto? Me quedaría 2 seno, baja un grado, por eso me quedaría únicamente seno de x al cuadrado menos 1. Bueno, ahora ya hemos aplicado, pues digamos, de afuera, ¿cierto? Vamos ingresando y adentro tenemos la función seno, ¿cierto? Es decir, la derivada de seno es únicamente coseno. Entonces tendríamos coseno de x al cuadrado menos 1 y ahora tenemos que hacer la derivada interna. Es decir, la derivada interna vendría siendo x al cuadrado menos 1. Y la derivada de esta expresión sería únicamente 2x. Bueno, baja el exponente y baja un grado y la derivada de una constante pues que vendría siendo 0. Ahora bien, esto es igual, entonces 2 por 2 me va a dar 4, ¿cierto? Y x pues lo vamos a escribir por acá. Recordemos que la propiedad conmutativa nos invita, digamos, a que el orden, digamos, en los factores aquí no alteran el resultado. Entonces tendríamos 4x por seno de x al cuadrado menos 1 coseno de x al cuadrado menos 1. Bueno, ahora vamos a calcular la segunda derivada. Es decir, tendríamos nosotros, bueno, lo vamos a escribir por acá, y'. Entonces tenemos que derivar esta expresión, ¿cierto? Y toda esa expresión es el producto de tres funciones que dependen de x, ¿cierto? Aquí tenemos una función que depende de x, acá otra que depende de x y acá otra que dependa de x. Bueno, para poder desarrollarlo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a asociar estos elementos y bueno, entonces allí ya tendríamos como decir esta función que se multiplica con esta y bueno, vamos a ver qué otros procedimientos se puedan desarrollar allí. Entonces tendríamos que eso es igual, recordemos, la regla nos invita a derivar el primer término, es decir, nos va a quedar como 4x, bueno, seno de x al cuadrado menos 1, todo este término derivado por el segundo sin derivar, es decir, coseno de x al cuadrado menos 1, luego vendría más, tendríamos entonces el primer término sin derivar, entonces sería 4x seno de x al cuadrado menos 1 por el segundo término derivado. Bueno, entonces empezaríamos a aplicar aquí lo que sería la regla de la cadena de afuera hacia adentro. La función que predomina afuera es la coseno, y la derivada de coseno vendría siendo menos seno. Entonces vamos a escribir aquí por menos seno de x al cuadrado menos 1,
Y no olvidemos la derivada implícita. La derivada implícita es la derivada de esa expresión, ¿cierto? Lo que se encuentra adentro. Es decir, únicamente sería 2x. Y bueno, y cierra allí. Entonces tendríamos aquí ley de signos, más por menos. Entonces aquí sería menos, ¿cierto? Y luego tendríamos que 2 por 4, aquí me va a dar 8, ¿cierto? Luego tendríamos que x por x, pues aquí me va a quedar x al cuadrado, ¿cierto? Bueno, hasta el momento he utilizado estos y el signo, ¿cierto? Y este término por este, pues me va a quedar únicamente seno al cuadrado, porque recordemos que el producto de bases iguales hace que sus exponentes, se sobreentiende que aquí es exponente 1, ¿cierto? Y el producto de bases iguales hace que sus exponentes se sumen. Entonces 1 más 1 pues me va a quedar seno al cuadrado de x al cuadrado menos 1. Bueno, entonces ahora vamos a calcular aquí, digamos, esta derivada, ¿cierto? Vamos a derivar esa expresión. Esa expresión corresponde a la derivada de un producto de dos funciones, ¿cierto? Esta función multiplicada por esta función y ambas dependen de x. Entonces lo vamos a hacer por acá en un borrador aparte. Entonces tendríamos que 4x por seno de x al cuadrado menos 1. Bueno, y vamos a derivar allí. Es decir, esto será igual, vamos a aplicar la misma regla, entonces el primer término derivado es igual entonces a 4 por este término sin derivar, entonces me quedaría 4 seno de x al cuadrado menos 1 más, dice la regla, ¿cierto? El primer término sin derivar, es decir, 4x por el segundo derivado. Bueno, vamos entonces a aplicar la regla de la cadena de afuera hacia adentro. Entonces la derivada de seno sería pues coseno de x al cuadrado menos 1 y no nos olvidemos aquí de la derivada interna, ¿cierto? Y la derivada interna pues vendría siendo únicamente 2x. Bueno, entonces aquí tendríamos que 2 por 4 pues me va a dar 8 y x por x pues me va a quedar x al cuadrado. Y bueno, podemos ya borrar esa expresión allí. Bueno, entonces ya sabemos que esto corresponde a toda esa expresión allí, entonces la vamos a escribir acá. Entonces tendríamos que esto pues es igual a esto, ¿cierto? 4 seno de x al cuadrado menos 1 más 8 x al cuadrado, bueno, coseno de x al cuadrado menos 1, ¿cierto? Y cierra allí. Ahora bien, esta derivada se encuentra multiplicada por esta expresión acá, es decir, por coseno de x al cuadrado menos 1, ¿cierto? Aquí hay un signo menos, entonces va menos, y bueno, y toda esta expresión de acá, 8x al cuadrado, seno al cuadrado de x al cuadrado menos 1. Lo siguiente será aplicar propiedad distributiva, ¿no? Para poder destruir este paréntesis. Es decir, esto será igual, entonces, aquí tendríamos 4 seno de x al cuadrado por esto, pues me va a quedar únicamente 4 seno de x al cuadrado menos 1 por coseno de x al cuadrado menos 1, ¿cierto? Ya he terminado con esta expresión, ahora continúo con esto. Entonces me va a quedar más 8x al cuadrado y este término con este término son iguales, ¿cierto? Hace que sus exponentes se sumen. Por lo tanto, me va a quedar coseno al cuadrado de x al cuadrado menos 1. Y bueno, ya he terminado de realizar este proceso, ¿cierto? Entonces aquí hay un signo menos y bueno, y bajaría toda esa expresión que está allí. 8x al cuadrado, seno al cuadrado de x al cuadrado menos 1. Y bueno, y allí nosotros ya hemos encontrado lo que vendría siendo y''. Bueno, como podemos notar, este procedimiento es un poco largo, ¿cierto?
Entonces habrán algunos ejercicios que requieran un poco más de trabajo, ¿cierto? Más que otros, ¿cierto? Y pues bueno, aquí si nos piden encontrar la tercera derivada, cuarta derivada, pues podremos ver que cada vez, digamos, este ejercicio se irá, digamos, complicando un poco y un poco más. Ahora hablaremos sobre la derivada implícita. Entonces, hasta el momento nosotros hemos derivado funciones en las cuales se pueden expresar como y igual a f de x. Sin embargo, existen algunas otras expresiones o ecuaciones que pueden escribirse en dos variables, ¿no? Podemos hablar de dos variables como x y y. Digamos que esas expresiones que se escriben así pueden tener más de una solución para y o para x, digamos. Si nosotros podemos determinar, digamos, y en términos de x o viceversa, ¿no? Tales soluciones, digamos, se van a poder, definir, digamos, de forma implícita. Digamos, no están de forma explícita, ¿cierto? En otras palabras, lo que nos está diciendo acá es que en algunas expresiones no es fácil, digamos, o no es posible poder, digamos, determinar la expresión en términos de una sola variable. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo acá. A veces resulta muy complicado o a veces resulta imposible. Y a su vez también en los procesos de derivación, a veces estos procesos de despejar una variable a veces complican el proceso para poder derivar dicha función. Nosotros podemos considerar a la circunferencia de origen, digamos, centro en el origen, perdón, y radio 1, pues que se representa con esta expresión, pues la cual no representa una función porque evidentemente no cumple con la definición pues de función, ¿cierto? Sin embargo, tanto la semicircunferencia superior, que sería la que se denota con tinta azul, que está representada por la raíz cuadrada positiva de x al cuadrado menos 1, e inferior, la que está denotada con tinta roja, que es igual a menos raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1, representan lo que se conoce como las funciones llamadas implícitas, ¿no? Pues serían las funciones implícitas aquí en nuestra, digamos, en esta expresión algebraica que representa lo que se conoce como la circunferencia de radio 1 y centro en el origen. Bueno, asimismo, pues existen algunas expresiones como por ejemplo x por y al cuadrado más y a la 5 igual a x al cubo más y al cubo, donde pues no es posible despejar y, ¿no? Pues se vuelve un trabajo imposible de realizar allí. Bueno, asimismo, por ejemplo, esta expresión, por ejemplo, y al cubo más x por y al cuadrado más 1 igual a 0, no tiene pues soluciones reales, ¿no? Es decir, ya no estaríamos hablando del conjunto de soluciones pues en los números reales, sino que estaríamos hablando del conjunto de soluciones en los números complejos. Bueno, además podemos decir que en algunas ocasiones pues es posible despejar y en términos de x. Sin embargo, pues este trabajo, digamos, puede provocar el hecho de que a la hora de derivar esa expresión, digamos, se vuelva un trabajo bastante dispendioso. Entonces, si nosotros queremos derivar, digamos, expresiones, digamos, donde estén compuestas por términos de x y y, es decir, aquellas en las cuales, pues, no es posible, pues, definir de manera explícita, digamos, la función, digamos, y que dependa de x o viceversa, ¿cierto? Aquí entonces vamos a utilizar una técnica, pues, de derivación conocida, ¿no? Que consiste en reemplazar y por y de x. Bueno, entonces así podremos derivar. Bueno, ya vamos a realizar un ejemplo para poder demostrar esta técnica, ¿no? Bueno, una vez pues digamos ya hayamos utilizado esta técnica, lo siguiente será pues digamos después de haber realizado pues la derivación implícita, pues derivar la derivada de la función.
Entonces ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo. Nos piden determinar y' mediante derivación implícita pues de esta expresión. Recordemos que esta expresión representaba la circunferencia de centro en el origen y radio 1, ¿no? Bueno, entonces vamos a aplicar la técnica pues de derivación implícita. Entonces tendríamos nosotros allí que x al cuadrado, recordemos que y lo vamos a reemplazar por f de x, ¿listo? Entonces tendríamos f de x que se encuentra pues elevado al cuadrado, ¿no? Cuando nosotros hacemos o aplicamos la regla allí. Bueno, y esto será igual a 1. Bueno, entonces nos piden derivar esta expresión, ¿no? Entonces, bueno, vamos a derivar entonces allí nuestra expresión. Bueno, aquí dice igual a 1, ¿cierto? Entonces vamos a derivar esta expresión, ¿cierto? Y vamos a derivarla en las dos partes de la igualdad, ¿cierto? Entonces, esto será igual, bueno, cuando nos piden derivarla con respecto a x, ¿cierto? Entonces, aquí, pues, baja el exponente, recordemos, y bajaría 1 grado, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una función que depende de x, ¿cierto? Entonces deberíamos aplicar lo que se conoce como la regla de la cadena, ¿cierto? Entonces recordemos, baja el exponente, baja 1 grado, es decir, me va a quedar f de x únicamente. Recordemos que f de x estaba al cuadrado, bajaría 1 grado, es decir, me quedaría f de x a la 1, ¿cierto? Pero bueno, daría lo mismo si yo no lo escribiera, se sobreentiende que está elevado a la potencia 1 por, y ahora viene la derivada implícita. La derivada implícita sería únicamente f' de x, ¿cierto? Y todo esto debe ser igual a 0, ¿cierto? Porque pues la derivada de una constante, recordemos que siempre es 0. Bueno, entonces de aquí lo siguiente será despejar f', ¿cierto? Bueno, no obstante, pues nos piden y', ¿cierto? Bueno, recordemos que nosotros aquí podemos escribir f' de x, pues únicamente como f', ¿cierto? Y esto pues será igual a 0, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a despejar f'. Este 2x tiene signo positivo, ¿cierto? Pasaría al otro lado a hacer lo contrario. Es decir, pasaría a restar. Entonces tendríamos 2f de x por, bueno, aquí tendríamos f' igual a 0, ¿cierto? Entonces, perdón, igual a menos 2x, Ahora bien, este 2 por f de x se está multiplicando, pasaría al otro lado a dividir, ¿cierto? Es decir, tendríamos que f' es igual a menos 2x sobre 2 f de x, ¿cierto? Y aquí podemos simplificar. Este 2 se puede simplificar con este 2, es decir, me va a quedar menos x sobre f de x. Y recordemos que f de x se lo igualaba a y, ¿cierto? Ese era el cambio que nosotros hacíamos, ¿no? Es decir, nosotros decíamos que y era igual a f de x, ¿no? Entonces con este cambio partíamos aquí, ¿cierto? Recordemos que aquí fue el cambio que nosotros hicimos, ¿cierto? Entonces, bueno, volvemos a retomar, es decir, esto me va a quedar menos x sobre y f de x que es igual a y. Entonces ya sabemos que la derivada de esta expresión es igual entonces a menos x sobre y. Tenemos pues lo que les estaba comentando, que y' es igual a menos x sobre y. Bueno, también podemos decir que pues la derivada de esta expresión con respecto a x es igual a menos x sobre y. Ahora bien, si nosotros de aquí podemos despejar pues bien sea y al cuadrado, ¿cierto? Y pues únicamente, ¿no? Entonces tendríamos nosotros, y si hacemos pues el proceso para despejar de allí y al cuadrado, es igual, este x al cuadrado está sumando o es positivo, pasaría al otro lado a restar, es decir, me quedaría y al cuadrado igual a 1 menos x al cuadrado, ¿cierto? Entonces tendríamos nosotros aquí
que y es igual a más o menos raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Bueno, se preguntarán ustedes de dónde sale este más o menos. Pues resulta que, como estamos hablando de un término al cuadrado, este término al cuadrado deberá tener dos soluciones. Una solución positiva y una solución negativa, ¿no? Ese es el teorema fundamental del álgebra, ¿no? Debemos considerarlo acá también. Ahora bien, vamos a calcular sus derivadas, entonces vamos a partir aquí. Entonces tendríamos, digamos, la primera parte, y igual, con el signo positivo, entonces, bueno, 1 menos x al cuadrado, y la otra solución que sería y igual a menos raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Bueno, entonces vamos a aplicar la derivada acá. Es decir, esto lo puedo escribir como 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio, ¿no? Propiedades de los radicales. Entonces, esto es igual a menos, bueno, 1 menos x al cuadrado y todo esto elevado a la 1 medio. Propiedades de los radicales. Ahora bien, si yo quiero calcular entonces y' es igual, entonces vuelvo a aplicar aquí la regla de los exponentes. Baja, digamos, el exponente, me quedaría 1 menos x al cuadrado, y el de acá debe bajar una unidad, ¿cierto? Acá tendríamos que y' es igual, bueno, menos, entonces baja el exponente, es decir, me queda menos 1 medio, me quedaría 1 menos x al cuadrado, y este debe bajar una unidad, ¿cierto? Entonces, aquí, este 1 yo lo puedo escribir como 2 sobre 2, ¿cierto? 2 sobre 2, pues eso es 1, ¿cierto? Acá también puedo hacer eso, entonces vamos a escribir 2 sobre 2, ¿cierto? ¿Por qué hago eso? Para poder aplicar una de las propiedades de la suma y resta de los números racionales, que cuando tienen bases iguales se pueden restar o sumar de forma directa. Por lo tanto, tendríamos aquí, perdón, me faltaba aquí, bueno, perdón, aquí, bueno, apliqué, digamos, la regla externa, ¿cierto? Ahora me falta la derivada interna, ¿cierto? Es decir, tengo que derivar internamente, ¿cierto? Entonces tendríamos aquí que la derivada interna, pues como aquí hay un signo menos, va a ir menos, baja el exponente 2 y me quedaría el término x, ¿cierto? Entonces acá lo mismo, tendríamos la derivada interna, este signo menos, baja el exponente 2 y me quedaría únicamente x, porque la derivada de 1, que es una constante, pues se me hace 0, ¿cierto? Entonces tendríamos aquí que podemos simplificar aquí este 2 con este 2, ¿cierto? Este 2 con este 2, ¿cierto? Y aquí tendríamos que menos por menos, pues me va a dar un signo positivo, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces tendríamos que y' es igual, entonces tendríamos aquí 1 menos x al cuadrado, y como se pueden restar directamente y conservan la base, ¿cierto? Entonces es como si yo restara 1 menos 2, entonces eso me va a quedar menos 1 medio, ¿cierto? Y aquí me estaría multiplicado, bueno, perdón, este signo menos, ¿no? Menos por más, pues aquí me va a quedar menos, ¿cierto? Y aquí me va a quedar x únicamente, ¿cierto? Bueno, vamos a terminar esta parte para luego continuar con la de acá. Ahora bien, entonces tendríamos que y' es igual, bueno, por propiedades de los radicales, yo puedo pasar, digamos, o para cambiar el signo de este exponente, ¿cierto? Simplemente invierto la expresión y el signo me cambia a positivo, es decir, me va a quedar menos x arriba, menos por x, pues me va a quedar menos x, y acá abajo me va a cambiar el signo, es decir, me va a quedar menos 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio, ¿cierto? Bueno, ahora bien,
importante aquí, nosotros habíamos dicho que y era igual a esta expresión, ¿cierto? Aquí lo tenemos, que es lo mismo que está acá. Entonces vamos a hacer el cambio, es decir, me queda menos x y esta expresión pues será igual a y, ¿cierto? Esto es igual a y. Entonces me va a quedar menos x sobre y. Bueno, ahora bien, lo vamos a terminar por acá. Tendríamos que y' es igual, entonces, aquí tendríamos que, bueno, aquí, entonces, perdón, aquí tendríamos el mismo término, 1 menos x al cuadrado, y lo mismo, la misma regla aquí, ¿cierto? Se conservan las bases, es decir, me queda la base 2, y arriba es como si tuviéramos 1 menos 2, y eso me va a dar menos 1 medio, ¿cierto? Y todo esto se encuentra multiplicado por x. Bueno, ahora bien, tendríamos que y' es igual, aplico la misma regla, ¿cierto? Para cambiar el signo del exponente, entonces me va a quedar x sobre 1 menos x al cuadrado elevado a la 1 medio, ¿cierto? Ahora bien, si yo quiero hacer el cambio aquí, habíamos dicho que y era igual a menos todo esto, ¿cierto? Entonces yo puedo escribir esto de la siguiente manera. Yo puedo escribirlo como menos x sobre menos factor de, bueno, 1 menos x al cuadrado y todo esto elevado a la menos 1 medio. Es decir, menos sobre menos pues va a ser signo positivo. Es una manera como de disfrazar la expresión, ¿cierto? Entonces tendríamos aquí que y' es igual a menos x y resulta que esta expresión que es la misma es igual a y. Entonces aquí me va a quedar y' igual a menos x sobre y. Entonces tenemos aquí nosotros, bueno, por acá que y' es igual a esto, ¿cierto? Menos x sobre y. Entonces tenemos aquí que la derivada implícita, digamos, nuestro resultado anterior, ¿cierto?, coincide con las derivadas pues, de sus funciones implícitas, ¿cierto? Entonces aquí no hay ningún cambio. Ahora vamos a realizar el siguiente ejemplo. Entonces hacemos el mismo cambio, ¿no? Bueno, entonces digamos aquí sea y igual a f de x. Entonces vamos a hacer el cambio aquí, ¿no? Para poder encontrar la derivada de y con respecto a x. Entonces tendríamos nosotros aquí f de x, bueno, perdón, vamos a escribirlo bien, f de x elevado al cubo, ¿cierto? Menos 3 por f de x únicamente, ¿cierto? Más x, digamos, aquí, que se encuentra derivada, digamos, multiplicada por y, que es igual a f de x. Entonces, lo siguiente será, pues, derivar, ¿cierto? Encontrar, pues, y', ¿cierto? Entonces, aquí aplicamos la misma regla. Baja el exponente, baja un grado, es decir, me va a quedar f de x al cuadrado. Bueno, me quedaría al cuadrado por la derivada interna, es decir, me quedaría f' de x. Bueno, continúo, menos 3, la derivada de esto pues únicamente sería f' de x más, y aquí hay que tener cuidado que tenemos una expresión que depende de x y otra función que depende de x, ¿cierto? Por lo tanto, hay que derivarla como un producto. Es decir, cuando hacemos la derivada de la primera expresión, únicamente me va a quedar f de x, aquí habría más el primer término sin derivar por el segundo derivado. Es decir, el segundo sería derivado f' de x, ¿cierto? Y bueno, perdón, deberíamos aquí haber igualado esto a 0, ¿cierto? Bueno, para poder despejar posteriormente f', ¿cierto? Entonces, de aquí, nosotros tendríamos lo siguiente. Vamos entonces a asociar aquellos términos que tengan f'. Entonces, este término y este término. Bueno, este término no tiene a f', ¿cierto? Por lo tanto, como está sumando, pasaría al otro lado a restar, ¿cierto? Entonces, tendríamos
Si asociamos esos términos, bueno, tendríamos lo siguiente, 3f al cuadrado de x, bueno, f' de x, aquí tendríamos menos 3f' de x, bueno, y asociamos este, más x f' de x, igual, y este término que está sumando pasaría al otro lado a restar, me queda menos f de x. Aquí yo puedo sacar factor común, y ese factor común que me interesa es f' de x. Entonces tendríamos f' de x, factor de, cuando saco factor común de aquí me va a quedar 3f al cuadrado de x, ¿cierto? Menos 3, ¿cierto? Cuando saco f' de x ahí en factor común, más x únicamente, y todo esto debe ser igual a menos f de x, ¿cierto? Lo siguiente será pues que esto está multiplicando a f' de x, pasaría al otro lado a dividir, ¿cierto? Entonces me va a quedar que f' de x es igual a menos f de x dividido entre 3 f al cuadrado de x menos 3 más x. Lo siguiente es que, como, digamos aquí, habíamos hecho este cambio, ¿no? Que y era igual a f de x. Entonces ahora lo reinvertimos, ¿cierto? Es decir, tendríamos nosotros aquí que f' de x es igual a menos, dice aquí, perdón, bueno, vamos a escribirlo bien, menos f de x, pero f de x es y sobre 3, aquí dice f de x al cuadrado, es decir, 3y al cuadrado menos 3 más x. Y esa sería entonces la derivada de y con respecto a x, que nosotros estábamos buscando, ¿no? La derivada implícita. Entonces, ahora para terminar vamos a desarrollar el último ejemplo. Nos piden encontrar la derivada de s con respecto a t en esta expresión, ¿no? Bueno, para ello vamos a recordar la regla de la cadena. Si nosotros tenemos una expresión, digamos, y igual a elevado a la u con u igual a, bueno, digamos que u es una expresión que depende de x, entonces lo que nos está diciendo aquí es que la derivada de y con respecto a x es igual a esa expresión que está allí. Bueno, importante, anteriormente estábamos hablando de funciones que dependían, digamos, que y que dependa de x, ¿cierto? Acá tenemos una función s que depende de t. Entonces lo que tenemos que hacer aquí será, digamos, s únicamente la vamos a cambiar por una función s que va a depender de t, ¿cierto? Anteriormente estábamos diciendo que y era igual a una función, digamos, perdón, a una función que dependía de x, ¿cierto? Acá depende de t. Tenemos que cambiar allí, ¿no? Bueno, entonces, digamos, luego vamos a hacer nuestro cambio aquí en nuestra función. Tendríamos aquí 2 a la t, ¿cierto? Más 2 a la s, pero s pues es una función que va a depender de t, ¿cierto? Igual a 2, bueno, a la s pues vendría siendo f de t más t únicamente, ¿cierto? Ahora podemos aplicar la regla de la cadena. Entonces tendríamos nosotros aquí que la derivada de esta expresión, ¿cierto? Será igual al logaritmo de la base, ¿cierto? Es decir, logaritmo natural de 2, ¿cierto? Aquí en esta expresión, 2 por, digamos, 2 elevado a la t, ¿cierto? 2 elevado a la t, y debe estar multiplicada por la derivada de, digamos, de u de x, ¿cierto? Aquí la derivada de t, ¿cierto? Bueno, con respecto a t, ¿cierto? Pues que sería únicamente 1, ¿cierto? Allí pues no hay ningún cambio, ¿cierto? Más, tendríamos aquí que esto es igual entonces al logaritmo natural de 2, cuando ya estamos acá, ¿cierto? Por, tendríamos aquí la misma expresión, es decir, 2 elevado a la f de t, por,
Y aquí sí, cuando aplicamos nuestra derivada, pues únicamente tendríamos aquí f' de t, ¿cierto? Cuando aplicamos la derivada de esta expresión con respecto a t, ¿cierto? Ahora, todo esto, bueno, lo voy a escribir por acá, es igual, entonces aquí tendríamos la misma regla, logaritmo natural de 2, ¿cierto? Por la misma expresión 2 f de t, bueno, aquí sería f de t más t por la derivada de esta expresión con respecto a t, ¿cierto? Es decir, bueno, entre paréntesis lo vamos a colocar porque aquí hay una suma, ¿cierto? Y que tenemos que derivarla. Entonces la primera expresión me va a quedar f' de t más, y esta derivada cuando lo hacemos con respecto a t, pues únicamente me va a quedar más 1. Lo que sigue acá es encontrar f' de t, ¿cierto? Entonces, bueno, hay algo que nosotros podemos hacer acá, ¿cierto? Todos los términos, si nosotros observamos bien, están multiplicados por logaritmo de 2, ¿cierto? Entonces, logaritmo natural de 2, logaritmo natural de 2 y logaritmo natural de 2. Bueno, esto es un factor, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos dividir tanto este término que se encuentra a la izquierda del igual, como este término que se encuentra a la derecha, todo por logaritmo de 2, ¿cierto? Cuando hacemos eso, entonces este término se me simplifica en todos lados, ¿cierto? Entonces tendríamos eso, digamos que es igual a 2t más 2 a la f de t por f' de t igual, aquí, entonces me quedaría 2 f de t más t, ¿cierto? Por, aquí tendríamos entonces f' de t más 1. Bueno, entonces ahora vamos a asociar todos aquellos términos que tengan f' de una parte del igual. Bueno, lo vamos a hacer al lado izquierdo, es decir, voy a tener 2 a la f de t por f' de t. Este término tiene, digamos, un producto, ¿no? Y aquí por aquí está f' de t, ¿cierto? Entonces, vamos a escribir esto al otro lado, es decir, pasaría acá con signo menos, menos 2, digamos, f de t más t, y esto está multiplicado por f' de t más 1, ¿cierto? Y bueno, aquí vendría el igual, y este término pues que estaba acá con signo positivo pasaría al otro lado. ¿Qué fue lo que hice? Organizarlo, ¿no? Eso fue lo que hice. Entonces acá pasaría con signo negativo, ¿cierto? Lo organicé a modo de que acá en la izquierda tengamos únicamente los términos que tienen f', ¿cierto? Entonces esto es igual a 2 f de t, bueno, por f' de t menos, y aquí pues voy a destruir ese paréntesis, ¿cierto? Aplicando propiedad distributiva. Menos 2 por este término, pues me va a quedar menos 2 f de t más t por, digamos, f' de t, ¿cierto? Hasta allí he terminado con el primer término, ¿cierto? Ahora, menos por más, pues va a ser menos, y todo este término por 1, pues me va a quedar el mismo término, ¿cierto? 2 f' de t más t, ¿cierto? Únicamente me quedaría lo mismo, ¿cierto? Y todo esto debe ser igual a menos 2 elevado a la t. Así, digamos, nos quedó hasta el momento. He escrito acá la igualdad, que es igual a f de t, ¿no? Bueno, ahora este término ya no tiene, digamos, f', ¿cierto? Entonces lo vamos a pasar al otro lado, ¿cierto? Entonces tendríamos 2 f de t, bueno, por f' de t menos 2 a la f de t más t por f' de t igual. Entonces, como pasa al otro lado con signo positivo, bueno, lo vamos a escribir como 2 f de t más t, y este pues se encontraría restando acá, ¿cierto? Me quedaría menos 2
elevado a la t. Lo siguiente será pues sacar factor común, ¿cierto? Entonces vamos a sacar factor común de f' de t, y cuando sacamos un factor común de aquí, pues me va a quedar 2 a la ft menos, cuando sacamos f' de aquí, pues me va a quedar 2 a la ft más t, cierra allí, y todo esto es igual a lo que se encuentra acá, ¿cierto? Es decir, 2 a la ft más t menos 2 elevado a la t. Bueno, lo siguiente será pues que como esta expresión está multiplicando a f' de t y nos interesa pues despejar f' de t, pasaría este término a ser lo contrario, es decir, está multiplicando, pasaría a dividir, es decir, que tendríamos nosotros, bueno, lo vamos a escribir por acá, que f' de t es igual entonces a 2 a la f de t más t menos 2 elevado a la t, todo esto sobre 2 a la f de t menos 2 elevado a la f de t más t. Bueno, ahora bien, ya lo hemos reducido hasta allí, vamos a hacer ahora nuestro cambio. Recordemos que f de t es igual a s, ¿cierto? Entonces, tendríamos nosotros aquí que f', digamos, o nuestra función derivada, ¿cierto? Digamos, bueno, de t es igual, entonces, a 2, bueno, f de t pues sería s más t menos 2 elevado a la t sobre 2 elevado a la s menos, tendríamos aquí entonces 2 elevado a la s más t. Y esta sería entonces la derivada que nosotros estábamos encontrando. Como pudieron notarlo, pues cada ejercicio, pues digamos, dependiendo de lo que nos esté, digamos, pidiendo, ¿cierto? O de lo que como esté compuesto el ejercicio, pues será, digamos, más difícil de desarrollar o más complejo, ¿cierto? Bueno, eso era todo lo que les iba a mostrar en este video. Les agradezco por su atención. Hasta un próximo video. Muchas gracias.